Vivimos una época de desprecio absoluto por el pueblo y por lo popular. Todo es el Estado, son las instituciones, todos son las corporaciones de expertos, todos son los grupos de poder. Y allá al fondo queda la masa sin poder, la masa despojada, desposeída, que no tiene ninguna función y que todos insultan, desprecian, manipulan o se dirigen a ella para sobremanipularla a base de paternalismo, que es en el caso del izquierdismo, paternalismo, dádivas, corruptelas y demás. Pero la solución de los problemas de nuestro tiempo no va a venir de las instituciones, no va a venir del Estado, no va a venir de los sabios, los expertos, toda esta gente, porque ellos son el poder y ellos son los que han creado el mundo como es. Va a venir del pueblo, que el pueblo sociológicamente hoy es los sin poder, los que no tienen poder, los que son llevados simplemente a golpes de manipulación propagandística a votar en unas elecciones que no son libres, que no tienen ningún significado ni pueden cambiar nada más allá de atar a la masa popular que vota a las instituciones haciendo que las consideren como propias. Entonces yo ahora quiero rendir homenaje al pueblo y declararme a favor de lo popular, cuando lo que vemos es si hay un problema, inmediatamente se piensa cuál es la solución institucional, qué nos dicen los expertos, que promueven los sabelotodo, o bien si se crea un partido nuevo que va a sustituir a los viejos partidos. Todo esto no lleva a nada, llevamos así ya pues desde la Revolución Liberal, o sea, 200 años, con unos resultados cada vez peores. Pero dentro de la gente que dice que es activista social o que se dedica a la transformación y mejora de la sociedad, el entusiasmo por lo popular no existe. Al contrario, estos activistas se suman a esa patulea totalitaria que insulta al pueblo. El pueblo es racista, el pueblo es machista, el pueblo es homófobo, el pueblo es partidario de la sacrificar a los animales, el pueblo es medioambientalmente destructivo, el pueblo es consumista y siguen con esta retahíla. Es decir, el pueblo tiene la culpa de todo y el Estado no tiene la culpa de nada. Es curioso, por ejemplo, incluso cómo se culpa a los pueblos europeos del colonialismo europeo. Vamos a ver, el colonialismo europeo es obra de los estados europeos, que eran los enemigos de los pueblos europeos. Entonces, si no sabemos distinguir entre pueblo y Estado, es que somos unos totales ignorantes en el terreno político. Vuelvo a decirlo, el signo de Roma era la expresión aquella famosa, el Estado y el pueblo romano. Entonces, esta fórmula, el Estado y el pueblo romano, que era lo que definía a Roma, diferenciaba claramente, he dicho el Estado y el pueblo romano, pero en realidad lo que se lee es el Senado y el pueblo romano, pero el Senado era el Estado, el Senado era la asamblea de los notables de la que dependían los tres instrumentos decisivos del poder, que es el ejército, el sistema fiscal y el aparato judicial. Por tanto, allí en Roma sí se consideraba de una forma honrada, de una forma decente, que el pueblo, y el Estado, el Senado, eran diferentes. Sin embargo, aquí no. Aquí se ha llegado a tal grado de idiocia e ignorancia política que no se concibe siquiera una sociedad que sea solo pueblo, que sea pueblo sin Estado, porque ellos tienen una idea de que el pueblo son menores de edad, gente estúpida, gente inculta, gente que no vale para nada. Pero mira, os voy a decir una cosa, en mi experiencia diaria yo he observado que a pesar de lo destruido y degradado que está el pueblo, de lo cual la responsabilidad principal son las instituciones estatales, este pueblo degradado todavía tiene reservas de virtud, de moralidad y de ética que en las élites no existe. Las élites son turbas, sobre todo la clase media española, que está fascistizada, totalmente fascistizada y enloquecida, y que solo piensa en términos de poder y de dinero. Allí no encontraréis nada, absolutamente nada, de criterios morales, de respeto por los demás, de una concepción de la vida que no sea puramente monetizada y centrada en la voluntad de poder. Así pues, si queremos una regeneración moral de nuestra sociedad, tenemos que partir de la noción de pueblo. Efectivamente, hoy el pueblo se ha ido mucho hacia populacho, es decir, en gran medida el pueblo es populacho.
tiene una responsabilidad del pueblo por haberse dejado degenerar, pero la responsabilidad principal es a quien ha hecho esa degeneración, que son las instituciones. Llegan los intelectuales y nos dicen, el pueblo tiene que ser educado, pero vamos a ver, señores, sábelo todo. El pueblo os puede educar a vosotros y a vosotras, sabe muchísimo más, os puede dar lecciones de moral que vosotros no tenéis. Vosotros sois unos maquiavelos en chiquitito, que hacéis libros horribles, que hacéis un arte espantoso y que lo que decís es pura basura. Por lo tanto, en vez de ir con ese afán de ayudar, de proteger, de instruir al pueblo, ¿por qué no os acercáis más humildemente a aprender de él y de paso os quitáis de encima vuestra dependencia de las instituciones, que sois unos esclavos de las instituciones que os dicen continuamente lo que tenéis que exponer, lo que tenéis que pensar y cómo tenéis que vivir, porque sois simplemente títeres de las instituciones? Aprended del pueblo, por favor, mirad a la gente de la calle, a la gente común, a la gente trabajadora, a la buena gente, verdaderamente con amor, con respeto, incluso y también y sobre todo cuando observéis fríamente sus defectos, que son muchos. No son muchos, son muchísimos, pero aún así, lo que puede salvar hoy en la humanidad es el pueblo. Yo me refiero al pueblo como categoría abstracta general porque luego el pueblo se divide en pueblos. La humanidad está diferenciada en pueblos distintos, cada uno con su lengua, con su cultura, con su historia, pero el sumando de todo eso le vamos a llamar pueblo. El Estado está interesadísimo en que el pueblo se autodie. Y entonces le explica lo malo que es continuamente, le explica que es machista, por ejemplo, entonces el pueblo tiene que odiarse porque es machista, o le explica que es blanco colonialista, entonces el pueblo se tiene que odiar porque es blanco y colonialista. Todo esto es mentira. Quien establece el patriarcado es el Estado español y quien hace las conquistas y tal, pues son las instituciones estatales, primero de la Corona de Castilla y después españolas, como herederas de la Corona de Castilla. Así pues, cuando veamos a la gente insultando y agrediendo al elemento popular, tenemos que decirle, os equivocáis, sois unos fascistas. Sí, los fascistas están llenos de odio al pueblo. Practican un populismo que es mitad paternalista, mitad homicida, mitad despreciativo, porque ellos se consideran una élite privilegiada. Aquí todos los que forman parte de las instituciones de poder tienen una concepción elitista de sí mismos. Se consideran superiores como personas. ¿Y en qué son superiores? Tal vez porque tengan 3 carreras, tal vez porque manden mucho en algún ministerio. ¿Eso les hace superiores? No, les hace inferiores. Ellos son los culpables de todos los desastres que padecemos, de toda una situación en la cual incluso el futuro de la humanidad a 50 años vista está hoy en entredicho, cosa que no había sucedido antes. Por lo tanto, la emergencia de lo popular tiene que ser, en primer lugar, una emergencia en nuestras conciencias. Tenemos el deber político y el deber moral de sentir cariño por el pueblo, por la gente normal, no un cariño abstracto, sino un cariño concreto. Lanzar una mirada de amor hacia la gente popular y concebirles como los únicos que quizá puedan regenerar esta sociedad enferma, decadente y en proceso de destrucción. Tal vez no lo logren, pero si no lo logren ellos, las instituciones no lo van a lograr, porque las instituciones no pueden ser el remedio al mal cuando son la causa del mal. Por eso, cuando alguien me viene pensando que es que el sistema actual es malo, pero vamos a crear otro sistema de poder que va a ser bueno, o el partido cual es malo, pero vamos a crear otro partido que va a ser el bueno, yo mitad me río y mitad me indigno. Todo el poder es poder y está regido por las leyes del poder. Las leyes del poder ya las explicó Maquiavelo en su obra famosa y se concretan en 2. Cualquier poder para mantenerse necesita de la violencia y necesita de la mentira, hoy diríamos de la propaganda y del adoctrinamiento. Entonces, quienes viven de la violencia y de la mentira pueden regenerar algo. Sin embargo, el pueblo, que es lo sin poder, no necesita ni la violencia institucional, aunque sí de la autodefensa, y no necesita de la mentira, sino que necesita de la verdad. Ahora mismo, la sabiduría académica escrita, como he dicho antes, ¿qué está produciendo? No está produciendo nada, basura.
Yo ya casi no leo libros, ya no me preocupo por nada de esto porque la cultura sabionda, erudita, está agotada. Ha cubierto su ciclo, un ciclo que empezó probablemente en el siglo XVIII con los ilustrados y con las luces, y hoy está acabada. Son 300 años, hoy ya es nada. Y tenemos unos intelectuales que cobran del Estado y están embrutecidos y entontecidos y degradados por el exceso de dinero. Reciben tanto dinero de la gran empresa, tanto dinero de las instituciones estatales, que eso les ha corrompido, les ha convertido en seres sin cerebro. ¿Y cómo un ser sin cerebro puede ser un intelectual creador? Y en los artistas igual, o peor, que hay una clase superelitista degenerada que escupe todos los días sobre la multitud y la desprecia. Esa es la de los artistas, salvo algunos de ellos que van de campechanotes y populistas, y no podemos aceptarlos, a esos menos. Entonces, antes hablaba del autoodio, la vergüenza de sí. Es decir, se han inculcado nociones terroríficas en la multitud popular para hacerla odiarse a sí misma, porque es inculta, porque es ignorante, porque no ha ido a la universidad, porque no sabe, porque no entiende. Pero, sin embargo, el saber popular es el único que nos puede salvar, porque es experiencial, es ateórico y está basado en la vida. El saber de la gente de la calle es un saber de la vida, mientras que el saber de lo sábelo todo es un saber de los libros, un saber de la mentira libresca. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar un vuelco a nuestra percepción de las cosas para confiar en lo popular y desconfiar de lo institucional. Así crearemos la noción y la realidad de la cultura popular, que es la base de la soberanía popular. La soberanía popular es sustituir la soberanía del Estado por la soberanía del pueblo. El sistema actual de dictadura parlamentarista basada en lo que llaman democracia representativa y partitocrática, que es una falsa democracia, es una mentira, es una tiranía, es una dictadura, sustituirla por el régimen de democracia directa, un sistema asambleario en donde la sabiduría popular de abajo arriba, la que vota y decide en las asambleas populares omnisoberanas. Digo omnisoberanas, cuidado, no que vivan a la sombra de un Estado o de una institución que no responda ante ellas y que no esté formada por ellas. Así pues, en un momento de absoluto odio y desprecio por lo popular, que a mí me duele, porque yo vengo de ahí, mi vida, que ya es relativamente larga, pues he pasado por todo, he conocido el mundo rural, he disfrutado de la sabiduría rural, he conocido el mundo obrero, he disfrutado de la sabiduría obrera, he conocido a mucha gente de muchos sitios y todos ellos era gente popular. Os lo digo sinceramente, no soporto a la gente de las instituciones, no soporto a estas clases medias enloquecidas. ¿Quién se han creído que son porque hablen perfectamente inglés? Si son unos idiotas irracionales, carentes de toda moralidad, carentes de toda virtud personal, que solo piensan en términos de poder y medro personal, que no tienen en la cabeza nada, que se meten en ONGs para redimir a no se sabe quién. ¿Por qué no dejan ya de redimir, de estar tan preocupados por ayudar y nos hacen una cura de humildad, dejan de ser lo que son, serviles defensores del capitalismo y se convierten en gente decente, en gente normal, como somos los demás? Entonces, la noción de democracia directa tiene que basarse en la noción de cultura popular. La cultura popular ha habido épocas de la historia que ha sido muy potente, de tal manera que era una cultura oral que se definía sobre todo, y eso sí daba continuidad, eso permitía concebir incluso en los peores momentos el futuro de la humanidad con relativo optimismo, pero ahora no, ahora tantos sabios, tantos entendidos, tantos expertos, tantos científicos, hace que todos tengamos un sentimiento de que vivimos los últimos días de la humanidad. Eso es así, se puede expresar de muchas maneras esta sensación del último momento de la humanidad, pero creo que todos lo compartimos de una manera u otra. Entonces hay que acabar con la locura y la sinrazón de los elitistas, los estatólatras y los omnidominadores, para volver a la categoría de gente normal ejerciendo sus funciones de dominio y control de la sociedad. Porque si dominamos todo, no domina ninguno, ya no habría esta distinción entre pueblo y Estado, solo quedaría pueblo y el Estado desaparecería. La sabiduría popular, como os decía, es un saber auténtico, porque es experiencial ateórico. Experiencial significa que surge de la experiencia y ateórico significa que surge de una
burla y una broma respecto a las teorías. Yo siempre lo he dicho, las teorías tienen en común, mucho más en común con palabras que empiezan por T, como tontería y teoría, de lo que parece. Tontería, teoría, teología. Entonces, vamos a pensar experiencialmente, es decir, vamos a negarnos a aceptar estos grandes sistemas adoctrinadores que son las teorías. ¿Qué contenido de verdad tienen las teorías? Pues eso digo yo, ¿cuál es su contenido de verdad? Yo no lo veo. Yo he leído muchísimas teorías, he dedicado muchos años a perseguir la verdad de las teorías y al final me he quedado con la cáscara de la nada. Entonces esto ahora me hace ser cada vez más crítico con las teorías, con la sabiduría de las alturas y estar mucho más atento a una conversación de una persona normal y corriente, que no es nadie aparentemente, pero que es mucho para mí y que dentro de mi corazón brota el amor hacia esas personas, que cualquier otro con el que además no me entiendo. Esta gente de las élites, yo no me entiendo con ella. Hay una barrera emocional muy profunda, eso lo noto sobre todo con estos niños y niñas de la clase media que vienen corriendo a salvarnos. ¡Ay! Van a crear un nuevo partido, van a crear no se sabe qué cosa, ahora son feministas, ecologistas, tal, pum, pim, pam. Todas estas cositas, niños y niñas de papá, por favor, ¿por qué no os dedicáis a salvaros vosotros y vosotras mismos? Que buena falta os hace. Os veo muy mal, los veo muy desquiciados, pensáis siempre en términos de dinero, en términos de poder. Abrir vuestras mentes y vuestros corazones al pueblo, a la gente común, convertiros en uno de ellos, haceros clase trabajadora, vivir como la clase trabajadora y entonces desde dentro y no desde fuera contribuir al proceso de regeneración de lo popular que es necesario, porque lo popular se ha convertido mucho en populacho. Esto tenemos que resolverlo retornando a los orígenes de lo popular y es ahí donde está. No va a haber revolución sin retorno a lo popular. De ahí la importancia que yo le doy, por ejemplo, al comunal. Los bienes comunales era el fundamento económico en tiempos muy, muy potente, porque quizás hasta el 80-85% de la riqueza y de los medios de producción pertenecían al pueblo, y en esas condiciones la sabiduría popular, la cultura oral, la poesía popular, el teatro oral, todo esto era de una importancia enorme. Y el pueblo no sentía vergüenza de sí. A quienes es pueblo, no tengáis vergüenza de vosotros, no os sintáis inferiores, al contrario, estar orgullosos de vuestra condición popular, de vuestra condición proletaria, de vuestra condición de asalariados y pensar que a vosotras y a vosotros, en tanto que gente sin poder, sin voluntad de poder y sin ansia ciega de dinero, os corresponde regenerar la humanidad. Vosotros y vosotras lo tenéis que hacer y si no lo hacéis vosotros y vosotras, no lo va a hacer nadie, porque las élites están súper podridas, cada día más podridas. Y cuando os vengan con teoréticas, con libritos, con doctrinas, con cositas inventadas en no sé qué universidad yanqui, chorraditas, hacerles un corte de mangas, por favor, hacerles un corte de mangas y darles la espalda. Y eso es lo que tenemos que hacer para avanzar en el proceso de la revolución popular integral. La revolución popular es la conquista de la soberanía popular en lo político y la soberanía popular en lo económico, acabando con el gran capitalismo apátrida transnacional. Eso lo vamos a hacer el pueblo europeo, que se divide en pueblos europeos, cada cual con su lengua, con su cultura, y realmente lo hacemos nosotros, la gente popular, o no lo hace nadie, porque los otros son basuras, son una masa de maquiavelos degenerados, ya son malos por maquiavelos, pero si encima el maquiavelismo ha degenerado como es ahora, se ha convertido en un maquiavelismo fermentado, homicida, maloliente, enloquecido, que ha perdido todo contacto con la realidad, o sea, algo delirante, ¿no? Como le pasó a las élites romanas a partir del siglo III, que enloquecieron, perdieron el contacto con la realidad y solo sabían hacer maldades, crímenes, tropelías. Entonces estas élites tienen que desaparecer, y ese desaparecer de las élites para crear una nueva sociedad, una nueva civilización y un nuevo ser humano es la revolución popular integral. Pues nada más, hasta la próxima.